Saludos a todos. Estamos en el día 243, 1 de 2. Seguimos con el Antiguo Testamento, libro segundo de Macabeos, capítulo 3 al 4. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Capítulo 3. Conmoción de la ciudad. Versículo 13. Pero Heliodoro, en virtud de las órdenes del rey, mantenía de forma terminante que los bienes debían pasar al tesoro real. En la fecha fijada, hacía su entrada para realizar el inventario de los bienes. No era pequeña la angustia en toda la ciudad. Los sacerdotes, postrados ante el altar con sus vestiduras sacerdotales, suplicaban al cielo, el que había dado la ley sobre los bienes en depósito, que los guardara intactos para quienes los habían depositado. El ver la figura del sumo sacerdote llegaba a partir el alma, pues su aspecto y su color demudado manifestaban la angustia de su alma. Aquel hombre estaba embargado de miedo y temblor en su cuerpo, con lo que mostraba a lo que lo contemplaban el dolor que había en su corazón. De las casas salía en tropel la gente a una rogativa pública, pues el lugar estaba a punto de caer en el oprobio. Las mujeres ceñidas de saco bajo el pecho llenaban las calles de las jóvenes que estaban recluidas. Unas corrían a las puertas, otras subían a los muros, otras se asomaban por las ventanas. Todas con las manos tendidas al cielo tomaban parte en la súplica. Daba compasión a aquella multitud confusamente postrada, y el sumo sacerdote angustiado en honda ansiedad. Mientras ellos invocaban al Señor Todopoderoso para que guardara intactos en completa seguridad los bienes en depósito para quienes los habían confiado, Heliodoro llevaba a cabo lo que tenía decidido. Castigo de Heliodoro. Estaba allí mismo con su guardia junto al tesoro cuando el soberano de los espíritus y de toda la potestad se manifestó en su grandeza, de modo que todos los que con él juntos se habían atrevido a acercarse, pasmados ante el poder de Dios, se volvieron débiles y cobardes, pues se les apareció un caballo montado por un jinete terrible y guarnecido con riquísimo arnés. Lanzándose con ímpetu, levantó contra Heliodoro sus patas delanteras. El que lo montaba aparecía como una armadura de oro. Se le aparecieron además otros dos jóvenes de notable vigor, espléndida belleza y magníficos vestidos, que colocándose a ambos lados, lo azotaban sin cesar, moliéndole a golpes. Al caer de pronto a tierra, rodeado de densa oscuridad, lo recogieron y lo pusieron en una litera, al mismo que poco antes, con numeroso séquito y con toda su guardia, había entrado en el mencionado tesoro. Lo llevaban ahora incapaz de valerse por sí mismo, reconociendo todos claramente la soberanía de Dios. Mientras él yacía mudo y privado de toda esperanza de salvación a causa del poder divino, otros bendecían al Señor, que había glorificado maravillosamente su propio lugar, y el templo, lleno poco antes de miedo y turbación, rebosaba de gozo y alegría después de la manifestación del Señor Todopoderoso. Pronto algunos de los acompañantes de Heliodoro instaban a Onías a que invocara al Altísimo para que diera la gracia de vivir a aquel que yacía
ya en su último suspiro. Temiendo el sumo sacerdote que acaso el rey sospechara que los judíos hubieran perpetrado alguna fechoría contra Heliodoro, ofreció un holocausto por la salud de aquel hombre. Mientras el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio de expiación, se aparecieron otra vez a Heliodoro los mismos jóvenes, vestidos con la misma indumentaria, y en pie le dijeron: «Da muchas gracias al sumo sacerdote Onías, pues por él te concede el Señor la gracia de vivir, y tú, que has sido azotado por el cielo, haz saber a todos la grandeza del poder de Dios». En diciendo esto, desaparecieron. Conversión de Heliodoro. Heliodoro, habiendo ofrecido al Señor un sacrificio, y tras haber orado largamente al que le había concedido la vida, se despidió de Onías y volvió con sus tropas a donde el rey. Ante todos daba testimonio de las obras de Dios grande que él había contemplado con sus ojos. Al preguntar el rey a Heliodoro a quién convendría enviar otra vez a Jerusalén, él respondió: «Si tienes algún enemigo conspirador contra el Estado, mándalo allá y te volverá molido a azotes, si es que salva su vida, porque te aseguro que rodea a aquel lugar una fuerza divina, pues él mismo, que tiene en los cielos su morada, vela y protege aquel lugar, y a los que se acercan con malas intenciones los hiere de muerte». Así sucedieron las cosas relativas a Heliodoro y a la preservación del tesoro. Punto cuarto. Propaganda helenista y persecución bajo Antíoco Epífanes. Perversidad de Simón el administrador. Capítulo cuarto. El mencionado Simón, delator de los tesoros y de la patria, calumniaba a Onías como si éste hubiera maltratado a Heliodoro y fuera el causante de sus desgracias, y se atrevía a decir que el bienhechor de la ciudad, el defensor de sus compatriotas y celoso observante de las leyes, era un conspirador contra el Estado. A tal punto llegó la hostilidad que hasta se cometieron asesinatos por parte de uno de los esbirros de Simón. Considerando Onías que aquella rivalidad era intolerable y que Apolonio, hijo de Menesteo, estratega de Celesiria y Fenecia, instigaba a Simón al mal, se hizo llevar donde el rey, no porque pretendiera acusar a sus conciudadanos, sino que miraba por los intereses generales y particulares de toda su gente, pues bien veía que sin la intervención real era ya imposible pacificar la situación y detener a Simón en sus locuras. El sumo sacerdote Jasón introduce el helenismo. Cuando Seleuco dejó esta vida y Antíoco, por sobrenombre Epífanes, comenzó a reinar, Jasón, el hermano de Onías, usurpó el sumo pontificado, después de haber prometido al rey en una conversación 370 talentos de plata y 80 talentos de otras rentas. Se comprometía además a firmar el pago de otros 150 y se le concedía la facultad de instalar por su propia cuenta un gimnasio y una efebía, así como la de inscribir a los antioquenos en Jerusalén, con el consentimiento del rey y con los poderes en su mano. Pronto cambió las costumbres de sus compatriotas conforme al estilo griego, suprimiendo los privilegios que los reyes habían concedido a los judíos por medio de Juan, padre de Eupolemo, el que fue enviado en embajada a los romanos para un tratado de amistad y alianza, y abrogando las instituciones legales, introdujo costumbres nuevas contrarias a la ley. Así pues fundó a su gusto un gimnasio bajo la misma Acrópolis e introdujo a lo mejor de la juventud a educarse bajo el petazo.
Era tal el auge del helenismo y el progreso de la moda extranjera a causa de la extrema perversidad de aquel Jasón, que tenía más de impío que de sumo sacerdote, que ya los sacerdotes no sentían celo por el servicio del altar, sino que despreciaban el templo, descuidando los sacrificios. En cuanto se daba la señal con el gong, se apresuraban a tomar parte en los ejercicios de la palestra contrarios a la ley. Sin apreciar en nada la honra patria, tenían por mejores las glorias helénicas. Por esto mismo, una difícil situación los puso en aprieto y tuvieron como enemigos y verdugos a los mismos cuya conducta emulaban y a quienes querían parecerse en todo, pues no resulta fácil violar las leyes divinas. Así lo mostrará el tiempo venidero. Cuando se celebraron en Tiro los juegos cuadrienales en presencia del rey, el impuro Jasón envió embajadores, como antioquenos de Jerusalén, que llevaban consigo 300 dracmas de plata para el sacrificio de Hércules, pero los portadores prefirieron, dado que no convenía, no emplearlas en el sacrificio, sino en otros gastos, y así el dinero que estaba destinado por voluntad del que lo enviaba al sacrificio de Hércules, se empleó por deseo de los portadores de en la construcción de las trirremes. Antíoco Epífanes, aclamado en Jerusalén. Apolonio, hijo de Menesteo, fue enviado a Egipto para la boda del rey Filométor. Cuando supo Antíoco que aquel se había convertido en su adversario político, se preocupó de su propia seguridad. Por eso, pasando por Jope, se presentó en Jerusalén. Fue magníficamente recibido por Jasón y por la ciudad, e hizo su entrada entre antorchas y aclamaciones. Después de esto llevó sus tropas hasta Fenicia. Menelao es nombrado sumo sacerdote. 3 años después, Jasón envió a Menelao, hermano del ya mencionado Simón, para llevar el dinero al rey y gestionar la negación de asuntos urgentes. Menelao se hizo presentar al rey, a quien impresionó con su aire majestuoso y logró ser investido del sumo sacerdocio, ofreciendo 300 talentos de plata más que Jasón. Provisto del mandato real, se volvió sin poseer nada digno del sumo sacerdocio, sino más bien el furor de un cruel tirano y la furia de una bestia salvaje. Jasón, por su parte, suplantador de su propio hermano y él mismo suplantado por otro, se vio forzado a huir al país de Amán. Menelao detentaba ciertamente el poder, pero nada pagaba el dinero prometido al rey, aunque Sóstrates, el alcaide de la Acrópolis, se lo reclamaba, pues a él correspondía la percepción de los tributos. Por este motivo, ambos fueron convocados por el rey. Menelao dejó como sustituto del sumo sacerdocio a su hermano Lisímaco. Sóstrates a Crates, jefe de los chipriotas. Asesinato de Onías. Mientras tanto sucedió que los habitantes de Tarso y de Malos se sublevaron por haber sido cedidas sus ciudades como regalo a Antioquida, la concubina del rey. Fue pues el rey a toda prisa para poner orden en la situación, dejando como sustituto a Andrónico, uno de los dignatarios. Menelao pensó aprovecharse de aquella buena oportunidad, arrebató algunos objetos de oro del templo y se los regaló a Andrónico. También logró vender otros en Tiro y en las ciudades de alrededor. Cuando Onías llegó a saberlo con certeza, se lo reprochó, no sin haberle
haberse retirado antes a un lugar de refugio a Dafne, cerca de Antioquía. Hasta aquí.